Les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias 18. Somos Mariana Carles y Freddy Machado. Comenzamos. Los centros de votación para las elecciones anticipadas en Florida abrieron el lunes en los condados de Miami-Dade y Broward para elegir al próximo gobernador y congresistas federales. Un total de 25 colegios electorales de Miami-Dade abrieron sus puertas a las 7 de la mañana y cerrarán a las 3 de la tarde hasta el próximo 2 de noviembre. Los sábados y domingos abrirán y cerrarán una hora más tarde. El voto latino en Florida, que representa casi el 18% de los electores, se presenta como decisivo para las reñidas elecciones del próximo 4 de noviembre, en las que se decidirá sobre la continuidad de Scott o la vuelta de Charlie Crist. El gobernador de Florida, Rick Scott, aprovechó el inicio de las votaciones anticipadas en algunos condados del estado para movilizar a los simpatizantes y reconocer que este voto es fundamental para obtener una victoria electoral el próximo 4 de noviembre. Scott dijo que el candidato presidencial republicano en 2012, Mitt Romney, perdió las elecciones porque la participación de los simpatizantes en la votación anticipada fue escasa, pero Scott aseguró que no va a dejar que eso suceda en estas elecciones en las que se enfrenta al candidato demócrata y exgobernador Charlie Crist. Por su parte, Charlie Crist está invirtiendo bastante de su tiempo en el sur de Florida en estos días. En campañas anteriores, el demócrata convertido en republicano hizo un mayor énfasis al norte y al suroeste de la Florida, pero ahora, como demócrata, su atención se centra en Palm Beach, Miami-Dade y Broward. Crist es consciente de que se produjo un descenso de la participación electoral demócrata en 2010 en los condados de Broward y Palm Beach en comparación con las elecciones a gobernador de 2006. Esa caída pudo haber ejercido una diferencia en la carrera que el demócrata Alex Singh perdiera ante el gobernador republicano Rick Scott por solo 61.550 votos. Y el presidente de Estados Unidos también ejerció su derecho al voto por adelantado. El presidente Barack Obama votó el lunes por adelantado en Chicago, Illinois, para las elecciones legislativas del 4 de noviembre, en las que su partido, el demócrata, se juega a mantener el control del Senado. Obama está en Chicago para participar en un acto de recaudación de fondos para los demócratas y acudió por sorpresa a votar al centro comunitario Martin Luther King, próximo al domicilio donde vivió hasta ser electo presidente en 2008. El presidente ya votó por anticipado en 2012 y también ese mismo centro comunitario de Chicago para las elecciones en las que aspiraba a obtener un segundo mandato. Cambiando de tema, la policía de Coral Springs está investigando el tiroteo registrado el lunes en donde perdió la vida Omar Camp, de 22 años de edad. El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de un Bank of America en Coral Springs. Los testigos señalaron que los disparos procedían de un vehículo deportivo blanco. El SUV fue detenido y la policía capturó a las dos personas en su interior. La policía agregó que después de que Camp recibió el disparo, condujo por sí mismo a una casa no muy lejos de la escena y llamó al 911 o 911. Posteriormente fue trasladado en helicóptero a un hospital local donde más tarde murió de sus heridas. Un ciclista muere después de ser golpeado por un tren cerca de Dania Beach. Delvis Mesa nos cuenta más. La oficina del sheriff de Broward dijo que el ciclista entró en el camino del tren que luego lo golpeó. El accidente cerró Sterling Road cerca de las pistas y una rampa de salida de la Interestatal 95 en Sterling Road. El servicio ferroviario también fue suspendido entre la estación de Deerfield Beach y Boca Ratón debido a un accidente en la I-95. Fiscales de la Florida anunciaron que buscarán la pena de muerte para Adam Matos, el hombre acusado de matar a su exnovia, los padres de la exnovia y a su nuevo novio en Hudson. Matos se declaró no culpable en un tribunal de 4 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de agresión con agravantes y un cargo de ser un prófugo de la justicia. Él renunció a su derecho a un juicio rápido y el juez de primera instancia, William Webb, fijó una audiencia preliminar para el 9 de diciembre. El mes pasado, los agentes descubrieron 4 cadáveres apilados en una colina en Hudson. La exnovia de Matos, madre de su hijo de 4 años, sus padres y Nicholas Leonard, de 37 años, un hombre con el que su exnovia salía.
Un tiroteo se produjo en un callejón detrás de una línea de casas en North Miami Beach y terminó con un hombre hospitalizado con 3 heridas de bala en el estómago, las nalgas y la cabeza. La policía cree que el hombre baleado fue el que inició el tiroteo al disparar a su víctima cuando ésta regresaba a su casa y estacionaba su auto después de dejar a su novia en el trabajo. La policía no ha dado a conocer el nombre o el estado del hombre llevado al centro de urgencias Ryder del hospital Jackson. Ambos hombres son de unos 20 años de edad aproximadamente. El hallazgo de una mujer estrangulada en un hotel de Indiana llevó a la captura de un presunto asesino en serie. El estrangulamiento de una mujer en este motel de Indiana el fin de semana llevó a la policía hasta este hombre. En el interrogatorio, el sospechoso de 43 años no solo confirmó la autoría del crimen, sino que confesó 3 escenarios donde habría ocultado los cuerpos de otras mujeres. Lugares como esta casa abandonada, donde la policía ha recuperado los cadáveres de otras 6 fallecidas. Algunas, como Annette Jones, de 35 años, lleva una década desaparecida. La policía de Indiana cree que podrían estar ante un asesino en serie que ha matado impunemente durante los últimos 20 años. El estado de la Florida se prepara ante el virus del ébola. Los detalles desde la redacción de Noticias 18. Trabajadores sanitarios de los hospitales públicos de Florida recibirán entrenamiento y formación ante el virus del ébola por medio de una conferencia coordinada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC. El gobernador de Florida, Rick Scott, confirmó que expertos del CDC brindarán a directivos del hospital formación en áreas críticas para el tratamiento del ébola que permita proteger a los trabajadores sanitarios ante un posible caso de esta enfermedad. Scott confirmó que Florida ha obtenido autorización para destinar un fondo federal de $7 millones con miras a la compra de equipo y trajes de protección frente al virus del ébola. Las autoridades federales estadounidenses comenzaron a difundir nuevos protocolos que fomentan el uso de la protección completa para los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes de ébola. Las autoridades difundieron las recomendaciones que los trabajadores sanitarios exigían desde que 2 enfermeras se infectaron del virus cuando atendían al primer enfermo de ébola diagnosticado en Estados Unidos. Miembros de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, comenzarían hoy martes las demostraciones de las técnicas recomendadas en un enorme centro de formación en el centro Javits de Nueva York, con una asistencia esperada de miles de personas. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud encargado del ébola se reunirá para revisar el alcance del brote y si son necesarias medidas adicionales. Los 20 expertos que declararon que el brote en África Occidental constituía una emergencia para la salud pública internacional recomendarán reconstrucciones de viajes y restricciones de viajes, así como el comercio. El comité comenzó ya con la recomendación en la inspección de la salida de los pasajeros de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Y países miembros del ALBA acordaron un plan para combatir y protegerse del virus del ébola. En la cumbre extraordinaria que se celebra por estos días en La Habana, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, acordó hoy un plan de acción para combatir y protegerse del ébola. De igual forma, el gobierno de Raúl Castro anunció que va a enviar otras 2 brigadas médicas a Liberia y Guinea para luchar contra la mortal epidemia. Al término de la reunión, que duró apenas 3 horas y que se saldó con una declaración conjunta de 23 puntos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo respaldar el esfuerzo de Cuba en el apoyo a África Occidental. Especialistas y técnicos de los países del ALBA celebrarán los días 29 y 30 de octubre una nueva reunión en La Habana para concretar ese plan de acción que los ministros de salud del bloque deberán tener listo el 5 de noviembre. La única enfermera por ébola en España, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, superó la infección tras dar negativo en 2 análisis realizados en los últimos días, confirmaron fuentes sanitarias de ese país. Romero, que se infectó cuando atendió a finales de septiembre a una de las 2 víctimas mortales del virus en España, ingresó el pasado 6 de octubre en un hospital de Madrid con los síntomas de la enfermedad. Se cumplen los criterios de curación fijados por la Organización Mundial de la Salud, dijo en rueda de prensa el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III, José Ramón Arribas.
Christophe de Margerie, presidente de la petrolera francesa Total, murió en un accidente de avión en el aeropuerto moscovita de Vnukovo. La tragedia tuvo lugar poco después de las 10 de la noche, cuando la aeronave del empresario se disponía a despegar y colisionó con una máquina quitanieve que se encontraba en medio de la pista y cuyo conductor se ha informado que había bebido alcohol. Sin embargo, el abogado defensor del hombre aseguró que este sufre una enfermedad cardíaca crónica, por lo que no bebe, y eso puede corroborar sus familiares y médicos. Además de Margerie, en el siniestro perdieron también la vida los 3 tripulantes del Falcon 50. Y los ministros de Energía de Rusia, Alexander Novak, y Ucrania, Yuri Prodan, intentan llegar a un acuerdo en Bruselas para poner fin a la guerra del gas y garantizar el suministro en Europa para el invierno que se avecina. Previo a esta negociación supervisada por la Comisión Europea de Energía, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo, por lo que algunos esperan un resultado positivo. Sin embargo, se han vuelto a reabrir cuestiones que se habían zanjado en Berlín, como los plazos de los que dispondrá Ucrania para pagar su deuda con el gigante ruso Gazprom por el suministro pasado, o el precio y los volúmenes de las entregas de gas en los próximos meses. Satisfacción en Washington por la reciente decisión del gobierno de Turquía de permitir a los combatientes kurdos de Irak que crucen la frontera para defender la ciudad de Kobani. Leonardo Anoceto nos ofrece más detalles. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, dio la bienvenida a la autorización que facilita la llegada de combatientes kurdo-iraquíes a Kobani, lo cual podría ser de gran ayuda para la defensa de la ciudad, sitiada desde hace un mes por los yihadistas. El Estado Islámico, advirtió, está poniendo más recursos, más combatientes en Kobani, y la situación se ha hecho cada vez más grave. Harf agregó que representantes de los dos países mantienen conversaciones para definir otras formas en las que Turquía puede ayudar a combatir a ISIS, y defendió el reciente lanzamiento de armas, municiones y suministros médicos, porque las fuerzas sobre el terreno, dijo, se estaban quedando escasas de los suministros necesarios para continuar la lucha. Con la cooperación de Turquía, el envío de tropas estadounidenses al terreno, una exigencia que le han hecho al presidente Obama, se aleja, pues ponen hombres en combate con apoyo logístico y poder de fuego. Militantes de ISIS lanzaron unos 15 ataques casi simultáneos en contra de las fuerzas kurdas en el norte de Irak, en una acción definida como un nuevo y violento intento de ganar territorio. Los yihadistas también atacaron Mosul Dam, un punto estratégico, e intensificaron su ofensiva en la montaña Sinjar, en el norte del país. Según el general brigadier de las Fuerzas Armadas kurdas en Irak, Ashar Ismail, los fundamentalistas fracasaron en su intento por controlar la villa de Sharaf ad-Din, donde fueron repelidos. Por su parte, miembros del grupo rebelde Ejército Libre Sirio se enfrentaron con las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad para tratar de capturar 2 campamentos estratégicos. En la acción, los insurgentes aseguran haber matado a varios soldados del régimen y ocasionaron daños a su equipamiento, además de hacerse con las comunicaciones. Los campamentos de Wadi Dal-Faid son puntos claves del gobierno de Assad para llevar suministros a la ciudad de Idlib. Fuerzas del Estado Islámico avanzaron sobre la ciudad iraquí de Karatapa, 122 kilómetros al norte de Bagdad, en un aparente intento por ampliar su frente de batalla contra los combatientes kurdos. La presencia cercana de los extremistas y el bombardeo al que se vio sometida a la ciudad obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares y buscar refugio en sitios más seguros. Nos enteramos de que los militantes de ISIS se estaban acercando y todo el mundo reunió a su familia y huyó. No podíamos hacer otra cosa, no había resistencia dentro de la ciudad. No tenemos ejército ni policía, declaró un residente de Karatapa mientras se dirigía a Bagdad. 4 carros bomba explotaron en la localidad iraquí de Kerbala como parte de la intensificación de la ofensiva de ISIS en ese país. Nuestros compañeros de la redacción de Noticias 18 nos amplían esta información. Fuentes de seguridad iraquíes aseguran que hasta el momento suman 9 los muertos y 39 los heridos como consecuencia de esta ola de atentados. La primera explosión sacudió el barrio de Al-Hussein cerca de una escuela femenina y a continuación estallaron otros 2 autos en Bat Tauhri, en las proximidades de una mezquita, y un cuarto en el Win, en el acceso norte de la ciudad.
Otro atentado suicida llevado a cabo por los yihadistas en el área de Guana, al norte de Mosul, ocasionó 11 bajas mortales en las filas de las fuerzas de seguridad kurdas. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de los ataques, pero la mayoría de los atentados ejecutados en las últimas semanas en el país han sido hechos por el grupo extremista Estado Islámico. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regresar en Noticias 18, la justicia sudafricana dicta sentencia contra el corredor Oscar Pistorius por el asesinato de su novia. Intensas lluvias causan grandes desastres y enormes pérdidas en Tenerife. Y las autoridades colombianas muestran un video sobre la muerte de Alfonso Cano. Esto y más en Noticias 18. Oscar de la Renta, el sofisticado diseñador de modas que dio forma al ropero de socialites y estrellas de cine por más de 4 décadas, falleció en Nueva York a sus 82 años. El ícono dominicano, que también vivió en España y Francia, antes de mudarse a la Gran Manzana, estuvo entre un grupo de diseñadores que incluyó a Bill Blass y Geoffrey Beene y ayudó a definir el estilo americano y poner a Estados Unidos en el mapa de moda de alto nivel. Paz a su alma, y con esto finalizamos Noticias 18. Gracias por acompañarnos.